Familia del Charro Político, bienvenidos a otro nuevo podcast. Nos encontramos con un perfil del que nunca habíamos hablado en el Charro Político, nuevo en Morena, pero no nuevo en la política. Y muy joven. Estamos hablando de Chema Martínez. Bienvenido, Chema. Gracias por aceptarnos la invitación el día de hoy aquí en el Charro Político. ¿Cómo estás? Ni me digas, Juncal, yo honrado de estar aquí en el Charro Político, un canal sumamente exitoso a partir de tu intervención en las redes sociales, hoy conduciendo, también haciendo otra serie de cuestiones que tienen que ver con la información sobre todo, pero también con la formación. Es importante que los jóvenes estén también debidamente informados y formados. Así que un placer estar contigo, Juncal. No, pues gracias a ti. Y bueno, la realidad es que nunca había hecho ni un video de ti. Es la primera vez aquí nunca. En nuestro canal. Así que bueno, pues te va a tocar la novatada, ¿no? Platícanos un poquito. ¿Quién es Chema Martínez? Recapitulando un poco para la familia del Charro Político, ¿cómo fue tu cambio de el PAN a Morena? Bien, parto del principio. Chema Martínez es alguien que está próximo, espero regalos, próximos días, a cumplir 51 años de edad, ya en la política alrededor de 32 años en la política, en la postulación de lo público. Hoy también estoy siendo diputado local por una cuarta ocasión, como diputado local, he sido senador de la República, regidor también he tenido el honor de serlo en el Ayuntamiento de Guadalajara, y mi incorporación a Morena, debo compartir con tu público, Juncal, que fue aquí en Guadalajara precisamente el 4 de marzo del año 2018, el presidente, hoy presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, me permite platicar con él en un espacio cuando estaba arrancando prácticamente su candidatura a la presidencia, y en aquella ocasión, debo comentarlo de manera muy sintética, me sorprendía mucho la invitación que me hacían a platicar, porque yo venía de un partido distinto. Conservador. Distinto a donde el presidente venía participando. En términos, en efecto, de ideológicos, era estas derechas e izquierdas y demás. Y con esa inquietud llegué con el presidente. Le dije, a ver, señor licenciado, dígame, yo que vengo de este partido, ¿qué es lo que yo puedo aportar, ¿no? Y la respuesta, como siempre, el presidente, con esta gran capacidad de síntesis, me dice, es muy simple, Chema. Yo te vengo a invitar a que juntos trabajemos y construyamos un proyecto de nación. No, o sea, él te invita a una plática. Exacto. A conocerlo. Exacto. Y así fue este diálogo. Me dice, vengo con toda la intención de que coincidamos en un proyecto de nación, no a que milites en un partido político. Si eventualmente de esta coincidencia en el proyecto de nación surge que podamos ser compañeros, bienvenidos. ¿En qué consiste este proyecto de nación? Tiene una base fundamental que es el principio de justicia social. Como todos saben, el elemento fundamental del principio es la igualdad. Generar un piso mínimo para que los mexicanos puedan acceder en igualdad de circunstancias a una oportunidad. Eso no existía en el PAN. Sí, ahorita y a eso hoy es salud, educación, profesión, en fin, cualquier bien o servicio público. Una vez que haces la reflexión en cuanto a mi militancia en otro partido político y mi formación, porque también no hay que desconocerlo, en el PAN, por ejemplo, uno de los principios generales es el bien común. El conjunto de condiciones que permiten y facilitan el desarrollo integral de las personas. Como se puede observar, Juncal, y también todos tus seguidores en este podcast, es muy no es tan diferente. Sin embargo, bueno, en la política a veces le damos más importancia a estas cuestiones de forma. Hay quienes desde su participación en cada partido pueden llamarle de diferente manera, además hasta conceptos distintos a estos, ¿no? La esperanza, la salvación, la fraternidad, que todos tienen como finalidad el bien. Y esto es lo más importante, y esta es la coincidencia que encuentro con el presidente en aquel mes de marzo del 2018. Y es justo, exactamente en esa misma fecha, donde el presidente me invita a ser parte de un consejo asesor como abogado que soy y con cierta expertise en materia electoral, a que recorramos juntos el país para poder en ese momento ayudar a que no hubiera ningún tipo de tranza por parte de las autoridades que se dedicaban a la administración o la impartición de justicia en materia electoral. Y así me integro, exactamente. Pero no hubo un motivo que dijeras, ya no estaba a gusto en el PAN. Porque, yo ya había renunciado al PAN. Ya había renunciado al PAN. Sí, previo. Y López Obrador te identifica cuando estuviste en el Senado. Previo, a él lo conocí en el 2011,
11, exactamente, cuando hubo la posibilidad de coincidir en otro proyecto también nacional que era una especie de corporativo de fundaciones para trabajar sobre la familia como política transversal desde el Estado, desde lo público. Es decir, en aquel momento lo que nos hizo coincidir es que debiéramos hacer conciencia en todo el país, sobre todo los políticos, que la familia termina siendo el principal destinatario de los bienes y los servicios públicos, que quien ejerce la vida pública tiene que pensar en ello. Y esa es la primera coincidencia que tengo yo con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el 2011. Y en 2018, ¿cómo lo ayudas en su campaña, en su proyecto para que, bueno, pues llegara a la presidencia de la República? Me integro en principio a este Consejo Asesor Electoral, que es con quien recorro el país. Estaba en aquel momento Horacio Duarte, que todo el mundo ubicamos hoy como el coronel de la campaña de la maestra Delfina. Antes había sido representante del INE por parte de Morena y, por supuesto, previo del PRD. Fue un abogado que también acompañó al presidente en aquel caso del Encino en el 2005. También venía a ser diputado federal en ese entonces y con él coincido en este consejo, con Santiago Nieto también. ¿Y qué te tocaba hacer? Está recorriendo el país junto con el presidente y coincidir en Jalisco, porque también era para mí importante. En Jalisco lo que podíamos aportarle era exactamente lo que nosotros construimos con una historia a partir del valor, de la creencia, de la idiosincrasia del propio jalisciense, y se pudo lograr aportarle un poquito. En ese entonces, ¿cuánto quedó López Obrador? ¿En Jalisco? En Jalisco. No, pues fue el más votado, debió haber sacado como 1.400.000 votos, mientras que el candidato del gobierno por el mismo partido, que era Morena, debió haber andado por los 800.000 votos. Hubo una diferencia enorme, de 600.000 votos a favor del presidente López Obrador en Jalisco. Chema, aquí hay algo importante y lo debo decir claro. Por supuesto. Ok, tú vienes de el PAN. Sí. Hoy vemos a muchos perfiles, digo, hasta el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pues vino o su trayectoria inicia en otros partidos. Pero lo que sí es una realidad y que nos pasa hoy al pueblo de México, a los mexicanos, es que muchas veces hemos visto perfiles que están en otro partido, de estar en otro partido, brincan a Morena por la fuerza, por la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, los famosos chapulines. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Bueno, y más ahora con la experiencia de Lili Telles, ¿no? Sí, que, no, que cruz, que se vaya al diablo y que aparezca Jesús. Es lo más gráfico. Y creo que eso es algo que nosotros, como el pueblo de México y yo, teniendo el micrófono, que es la fuerza que la gente me ha dado en mis redes sociales, pues es cuidar mucho esto, ¿no? El proyecto. Hace unos días estaba con Tatiana Cloutier y hablábamos que al final los partidos políticos se conforman de personas. Es correcto. Y pues no existe una vacuna para blindar, ¿no? De los errores que puedan llegar a cometer las personas, o también estas ganas, ¿no? De querer seguir creciendo en la política, pero sin una visión, ¿no? Entonces, por eso yo lo pregunto, porque para nosotros es importante cuidar que las personas que se sumen al movimiento, pues que no sea por un interés de seguir por el puesto, ¿no? Que, como dice el presidente, que no sea el cargo, sino el encargo. Exacto, nos debemos al servicio público, no al cargo. En síntesis, Juncal, describía yo que esta coincidencia con el principio de justicia social a partir de mi formación se resuelve de manera también muy breve. Cuando el presidente refiere primero los pobres, es precisamente la base de un principio de justicia social con la cual comparto plenamente. Este principio no es, por supuesto, tampoco un ataque contra los ricos. Es un tema de que las mismas personas que tienen más renta en este país puedan tener comprensión y también conciencia de la necesidad de que el equilibrio se dé en el país, que no volvamos a ser un país de números o estadísticas, sino que seamos un país que pensemos en las personas. De ahí esta coincidencia también, y ahorita respondo a la primera parte de tu pregunta, Juncal, que encuentro con el presidente. En noviembre del año pasado hizo, como siempre, una síntesis maravillosa de lo que implica el proyecto de nación que hoy conocemos como la Cuarta Transformación, el humanismo mexicano.
tener siempre el compromiso y la claridad de que al centro de nuestra actividad pública son las personas, lograr a partir de ahí que sus condiciones se mejoren para que se impacten en el desarrollo del país, tanto en materia de salud, educativa, de profesión, de campo, en todas las materias. Es exactamente esta coincidencia. Hoy con lo que sucede con motivo de lo de la senadora Lely Telles y el propio Germán, que han tenido una estridencia en este ataque frívolo contra el gobierno federal, cuando su origen o su propia posición se debe a este impulso del presidente. Debo comentarte al respecto, Juncal, que mi compromiso con el presidente en 2018 no era ya un ejercicio inactivo de la política. Ustedes incluso pueden hacer constar que yo no me postulé de forma inmediata en el 2018, ni tampoco ocupé cargo alguno. Mi intención era más precisamente coincidir con el proyecto de nación, porque me considero completamente obradorista para poder también desde mi trinchera contribuir en que este proyecto se concluya. Necesitamos que la historia refleje al presidente López Obrador como aquel que sí logró un equilibrio de las personas en este país y no dejó por un lado que vuelva a convertirse en una estadística de 5 ricos contra 120 millones de pobres. Es así como el presidente el año 2020 me hace el favor de convocarme de nueva cuenta para pedir que si puedo colaborar en la construcción del nuevo proceso que se avecinaba para el 2021. Tuve esa fortuna de poder volver a contar con esta charla con el presidente y me vuelvo a involucrar. Y finalmente se me hace una invitación para quedarme en Jalisco ya en lo que en este momento desempeño como diputado local y como coordinador de una bancada. Y en esto exactamente estoy comprometido. Hoy parte de mi agenda legislativa tiene que ver con esta base, lograr hacer conciencia en Jalisco para que haya más coincidencias que nos den un esfuerzo común para lograr la transformación en Jalisco. Y mi premisa es muy simple, un cambio humanista. Chema, hoy mencionas algo muy importante. Hoy en el Congreso de Jalisco, sí, un estado totalmente opositor al proyecto de la transformación encabezado por un partido que es Movimiento Ciudadano. Ustedes son la segunda fuerza. Al tú encabezar o ser el que dirige, podríamos decir así, a los en total son 8 diputados en el Congreso. 38. De 38, es correcto, son la segunda fuerza en el estado. ¿Ha sido fácil? Mira, comentarte que no ha sido fácil, pero también ha sido de mucho aprendizaje y de muchas satisfacciones. Por supuesto también no todas son dulces. Me toca tomar a mí en un grupo parlamentario que venía con un antecedente desastroso, pues, ¿no? Morena hace 5 años logró 9 diputaciones en las urnas y finalmente terminaron 5 solamente. Ya se avanzó. En principio, en que hubiera una capacidad de operación y de dirección y de gestión de un grupo parlamentario. El grupo parlamentario es bien importante en cualquier partido político porque es la razón, el rostro y el apellido de lo que va a implicar la marca. Es la parte donde llamamos le llaman los comunicadores la caja de resonancia, donde la política estatal sí tiene un juego y un peso y también tiene una amplificación en su mensaje. Cuando yo veo este antecedente, y un segundo, Juncal, en el 2018 se ganaron 8 alcaldías de Morena. Terminamos con una, el caso de Limón. ¿Por qué? Porque no hubo esa capacidad de gestión, esa capacidad de operación, porque había en esta consideración, creo yo, también un dejo de la política, ¿no? Era más un asunto de solo confiarse en lo que implica hacer López Obrador, que es nuestro origen y destino, nuestra agenda. Pero no podemos confiarnos solamente en la renta que él provoca a partir de su gran aceptación con millones y millones de mexicanos, sino que también tenemos que tener conciencia de cómo aportamos. Esa fue también una conciencia que tuve para poder decir, sí, me quedo en Jalisco, en la diputación local. Llego a un grupo parlamentario muy diverso, muy distinto, que la integramos en este momento 5 mujeres y somos 3 hombres, todos de diferentes orígenes, ¿no? Tengo gente que venía de diferentes expresiones, tengo gente que venía del activismo social, tengo personas que han llegado incluso a hacer actividad en sus comunidades religiosas, todos pensando distinto. Lo que me toca a mí hacer es buscar los puntos de encuentro.
hacer ver que las cosas que tienen sentido pueden ser este punto de encuentro para que construyamos una narrativa que se empate a la agenda del obradorismo a nivel nacional. Y eso es precisamente lo que ha dado como resultado. Una consecuencia de ello es la unidad. ¿Alfaro controla el Congreso en Jalisco? Ahorita sí que es, digamos, a ese punto, pero en principio contarte, esta consecuencia de la unidad no es sencilla, porque ha habido en mi grupo parlamentario disputas bastante agrias, fuertes, que se generan a partir de la cosmovisión que es diferente de todos. Y concluyo, si quieres, este preámbulo para dar paso a tu pregunta respecto a Enrique Alfaro. Una lógica bien importante en la política es que siempre te vas a sentar cuando estás ya ejerciéndolo de forma profesional con personas que piensan diferente, que tienen una cosmovisión diferente, que saben diferente, que gustan diferente, y lo mínimo que tienes que hacer, hoy hace rato lo escuchaba de mi compañero Tomás Vázquez, es tener la capacidad y la voluntad de coincidir. Es así como hemos logrado avanzar y hoy nos distinguimos como el mejor grupo parlamentario de toda esta legislatura. ¿Con respecto al Faro? No, aquí un tema. Entonces, podríamos decir que lo más difícil que te has topado en estos momentos, tú al ser el coordinador de la bancada de Morena en Jalisco, es la unidad. Uno de los retos fue fundamental, porque personas que bueno, hoy nos queda claro que el proyecto debe, o sea, tanto en lo local como en lo federal, debe ir en unidad. Un ejemplo, lo que está pasando en Coahuila. Exactamente. Eso es lo que necesitamos ponderar. Hace rato, previo a esta entrevista, Juncal, tuve una primera reunión que derivó en la invitación que he hecho a los consejeros del partido, a los 199 consejeros, de abrir espacios de diálogo para que sean permanentes con su grupo parlamentario, que nunca más haya una desvinculación de lo público con lo partidista. Hoy, con todo el respeto que merecen las instituciones, con el debido margen legal también para respetar la ley y no llevar provecho a nadie ni a nada, he propuesto este diálogo a través del subpresidente del Consejo para que sea un diálogo permanente, que prevalezca. Y hoy fue mi primer ejercicio con los consejeros de los distritos 1, 9, 12 y 13. Que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy y platicamos a partir de esto por qué la unidad siempre cuesta trabajo en Morena. Es un tema que tiene que ver con la formación. En Morena, por ejemplo, se habla de radicales. La verdad es que los radicales tienen una característica, los auténticos radicales tienen una característica que nos ennoblece. Hay honestidad intelectual y eso es importante distinguirlo. Hay quienes usan una posición radical, aunque no lo sean, para venderse. Pero quienes son radicales, cuya característica sí deviene de una honestidad intelectual, merecen también respeto, una consideración y acercarlos a platicar para poder entonces dar razones de cómo podemos caminar juntos y hacer un esfuerzo común. ¿Por qué? Porque las coincidencias, como en aquella plática que tuve con el presidente, tienen que ver con los principios y con las causas. Y en tanto seamos leales a esos principios y a causas, las formas y los medios no van a importar, pero que nos identifiquemos siempre en la causa y en los principios. Ahora, con motivo de la pregunta de Enrique Alfaro, ¿Enrique Alfaro controla el Congreso? Sí lo controla. ¿Por qué? Porque mayormente el Congreso lo domina y lo gobierna dos partidos políticos. ¿Controla la bancada de Morena? No, la Morena no. Controla a Movimiento Ciudadano y controla al Partido Acción Nacional, que hacen en suma 21 votos, lo que da la gobernabilidad para que cualquier asunto salga del Congreso a partir de como lo solicite el gobernador. No controla a Morena y jamás, por supuesto, lo va a controlar porque no hay no te controla coincidencia, por supuesto que no. Hay una diferencia muy importante, no solo en las formas, en los medios, también en las convicciones, en los principios, en las causas. Mis causas tienen que ver exactamente cómo utilizamos esta posibilidad de que acompañemos haciendo sinergia en aquellos asuntos que sí le convengan a los jaliscienses, y sobre esos puntos es que la política también tiene que verse como una herramienta que puede ser eficiente para llevar más bienes, más servicios, mayor bienestar a los jaliscienses. Y es lo que hemos hecho. A Morena, por ejemplo, hay quienes desde su trinchera muy cómoda han externado que Morena vota siempre a favor de Enrique Alfaro, ¿no? Concretamente voy a referirme a los puntos en cuestión: presupuesto para 2022, presupuesto para 2023, pacto fiscal, sistema estatal tributario y recientemente la reforma electoral. Bueno, y el tema también de la verificación que ha estado en consideración de algunos personajes. En principio, Juncal,
Los presupuestos. Los presupuestos debimos atender un voto a favor para acompañarlos en razón de dos cosas. Ver que en el presupuesto se estaban solventando inquietudes sociales que tienen origen y destino en el obradorismo, la salud y la educación. El presupuesto para 2022 estuvo completamente diseñado para fortalecer la educación y la salud en Jalisco, para que los jaliscienses tuvieran más acceso a esta serie de bienes y servicios, y por eso que decidimos acompañarlos, con una condición: no acompañar ningún impuesto que generara mayor detrimento al bolsillo de los jaliscienses, y así fue. Morena no acompañó, por ejemplo, en aquel presupuesto este nuevo impuesto sobre, o este incremento del impuesto sobre nómina o con el pretexto de generar infraestructura educativa. ¿Pero qué logramos, Juncal? Logramos que para los 14 municipios que hoy gobierna Morena tuviéramos un apoyo adicional, poco más de 860 millones de pesos. Y así podemos incluso ver en cada obra que ha beneficiado mucho a los jaliscienses. Tonalá tiene una cruz verde adicional, precisamente por esta gestión que hizo la bancada de los diputados. Se está logrando que se concrete la pavimentación con concreto hidráulico de toda la avenida Río Nilo, que conecta prácticamente todo Tonalá con Guadalajara. Se está concretando que Salatitán también tenga este pavimento hidráulico, en Zapotlanejo igual, en Puerto Vallarta igual, y en los 11 municipios restantes para los 14 de Morena se han mejorado mucho las condiciones de bienestar para muchos de los jaliscienses, que son gobernados por buenos alcaldes que conceden y garantizan su derecho a la ciudad. Oye, Chema, pero por ejemplo, en el tema de la revisión del pacto fiscal, Morena votó a favor, solamente Sí. creo que una diputada fue la que no votó, y digo, al final de cuentas eso era politiquería. El señor se le ha vivido diciendo que no le alcanza, que la federación no le manda dinero. Hace unos días subió un video que decía que duró horas esperando respuesta de la federación y que ya por eso no iba a poder terminar las obras que le había prometido a los jaliscienses, y un día después el presidente sale a desmentirlo y dice que el compromiso que él tiene con los jaliscienses de las obras que le competen al gobierno federal las va a terminar. ¿No era politiquería la revisión del pacto fiscal? Sin duda. ¿Por qué votaste a favor del pacto fiscal? Lo respondo. Cuando refieres politiquería, tenemos que advertir que en efecto era una estratagema o estrategia electoral para efecto de vincularse a una narrativa nacional. Y él lo ponderaba desde tres elementos fundamentales: que había maltrato por parte del gobierno federal con respecto a lo que correspondía. Maltrato el que nos hace a los jaliscienses, Así es. Y bueno, y lo hemos visto estos días. Que había injusticia porque Jalisco aportaba más al PIB que otros estados. Y finalmente eso implicaría que si no se lograba un convenio para revisar exactamente la situación fiscal, se separaba Jalisco de la federación, ¿no? ¿A partir de qué? De lo que se ha dado por llamar el pacto fiscal. Juncal, de compartirte a ti y a todos quienes nos ven y nos escuchan, el famoso llamado pacto fiscal es una manera de decirlo, pero no existe como tal, no hay impacto. Entonces, ¿para qué votaste por él? Ahí voy. Nadie va a encontrar un documento que diga el pacto fiscal que establece la voluntad de los estados en torno a la administración de la federación. Eso no existe. ¿Qué sí existe? Que es lo que llamamos pacto fiscal. Una ley de coordinación fiscal que data desde 1975. Este es el famoso pacto fiscal, donde se establecen no solo las obligaciones, atribuciones de las partes que son convocantes a la federación, tanto las entidades como el propio gobierno federal, y también una serie de atribuciones que tienen los estados para efectos de convenios de colaboración, anexos en materia financiera o fiscal, y lo más importante, Juncal, A ver, cuéntame. la verdad de esa narrativa. Desde 1975 la ley de coordinación fiscal establece dos elementos bien claros para los estados. Primero, de quién es la atribución para solicitar una revisión de un posible pacto fiscal: del Congreso. ¿Por qué? Porque está contenido en una ley, es decir, con los congresos locales. Segundo, la opción de solicitarlo, ¿de quién es? Del Ejecutivo. ¿En qué consiste? En que puede enviar una solicitud a su Congreso local para efectos entonces de que el Congreso eleve una revisión. Estas dos consideraciones que existen desde 1975 fue parte del engaño que se hizo en aquella narrativa de los jaliscienses. Primero, porque no hay pacto fiscal. Eso no existe. Una ley de coordinación fiscal. Sí, pero entonces ¿estás de acuerdo que le hiciste el caldo gordo al señor? Ahí Si voy. no existe. Ahí voy.
Segundo, estas facultades que se establecieron ahora con la reforma de mayo del año pasado, no la de apenas hace unos meses, es exactamente estas dos consideraciones. La facultad, es decir, a quién faculta, y la opción a quién se la da. En consecuencia, entonces, esto no va a ocurrir nunca. Es decir, nunca nos vamos a separar de la federación. Bueno, en principio no se puede constitucionalmente, ¿no? Aquí escuché a alguien que comentó que no se podía porque recibimos 50,000 también. Eso no es cierto, o sea, no hay tal cosa. No existe porque no hay el fundamento constitucional. Nadie se va a separar de la federación. Eso no va a ocurrir en la vida. ¿Qué pueden hacer? Hacer este show, y eventualmente se puede también hacer una solicitud de revisión respecto al trato fiscal a partir de elementos puntuales y objetivos. Cuánto aporta cada estado a partir del PIB, cuánto es la población que tenemos, territorio, en fin, muchas de estas consideraciones. ¿En qué concluyó? En un fracaso, una consulta popular que fue la más pírrica desde 1973 en toda América Latina, incluso votando niños, ¿eh? Sí. Fueron 360 personas que hoy ya mil. no están con nosotros. Exacto, 365,000 y cacho de personas que, traducidos en lo real, realmente eran más potenciados desde quienes estaban desde la nómina trabajando. O sea, fue un completo fracaso. Segundo elemento que tiene que ver con tu pregunta. Entonces, ¿por qué votaste a favor si tienes esta conciencia de los elementos? Por una razón bien sencilla y bien trascendente. Más trascendente que sencilla, Juncal. Para nosotros poder concluir con una agenda pactada de combate a la pobreza y marginación completamente de la mano de la agenda obradorista que encabeza nuestro presidente en la Cuarta Transformación, era fundamental también que parte de los acuerdos se dieran para favorecer a los más pobres. ¿En qué consiste esto? Una vez que se la reforma constitucional y advertidos de que era intrascendente la narrativa, que no estamos inventando facultades ni opciones distintas, que jamás nadie va a poder separarse de la federación si no lo decide las cámaras federales, porque esa es su atribución, no del gobernador ni de los congresos locales. Entonces, ¿qué seguía? Él tenía una necesidad de justificar su narrativa, nosotros de favorecer a los que menos tienen. ¿En qué consiste esto? En Jalisco tenemos hoy, por ejemplo, 158,600,000 del presupuesto estatal. El 90% es presupuesto federal. Pues el presidente ha sido muy generoso con Jalisco. Los últimos 2 años el presidente ha incrementado más o menos en 16,000 millones de pesos adicionales. Óiganlo bien, esto es muy importante. A Jalisco, sí. 10,000 el año pasado y otro tanto este año. De estos 158,600 millones de pesos, hay una bolsa que se destina única y específicamente a los partidos, que es el 22% hasta la fecha, 22%, que se destina bajo 5 principios fundamentales. Datos de territorio, es decir, extensión, población, recaudación, hablando de la eficiencia en su recaudación, marginación y pobreza. ¿Qué está sucediendo con este 22%? Nadie de los 125 municipios le va a ganar a Guadalajara de Zapopan. Nadie. Son los más poblados y tienen más territorio. Nadie de los municipios 125 del estado van a competir en gestión para recaudar predial porque no tienen la población como Guadalajara y Zapopan. Luego entonces, cuando llegamos a la marginación y la pobreza, ¿a quiénes vamos a favorecer? A nadie, porque finalmente los 3 primeros características, territorio, población y recaudación, lo concentran los gandallas de la zona metropolitana. Y el resto, vamos a seguir igual. ¿Qué provoca este fenómeno? Que las personas que en este momento viven en otros municipios fuera de la zona metropolitana tengan la necesidad o la obligación casi moral de salir a migrar o a las zonas metropolitanas o a otros países para encontrar oportunidades de ingreso. Y esto genera otro problema en las zonas metropolitanas: concentración demográfica, hacinamiento, construcción irregular en viviendas, y nunca vamos a parar el fenómeno si no revertimos este rediseño del gasto. ¿Qué pasó ahora con el planteamiento de Morena? ¿Sabes qué? Sí vamos a acompañarlo, pero te vamos a pedir un punto porcentual, es decir, de 22 vas a pasar a 23 a partir de enero 2024, para que se favorezca solo 2 criterios: marginación y pobreza. Combatir a los marginados y también combatir o abatir la pobreza en la medida de la capacidad también que tenga el Estado. ¿Cuánto implica esto, Juncal? 1,300 millones de pesos.
O sea, ¿me quieres decir que hubo una modificación para que ustedes pudieran votar a favor del Es correcto, pacto y está fiscal? está en la Constitución, es el transitorio cuarto que establece precisamente esto. Pero también adicionalmente vino el SET, el famoso sistema tributario en esa reforma, que hoy también es alguien que ha levantado interés, ¿no? Interés a partir de desinformación. ¿Qué dicen? Es que estamos haciendo un SAT estatal, que va a implicar doble carga a los contribuyentes porque van a hacer 2 declaraciones. Completamente falso. Tú también eres abogada, Juncal. Eso pues no ocurre, ¿no? Solo es el SAT quien va a recibir, a excepcionar todas sus declaraciones patrimoniales, que de hecho estamos en mayo, para que también quienes vayan retrasados aprovechen todavía. Bueno, esto, y también otra, oye, va a haber más impuestos. Eso va a generar más impuestos. Completamente falso. 3, oye, va a ser más burocracia. Totalmente falso. ¿Qué hizo Morena en este diálogo con las demás fuerzas políticas? Porque no solo fue el gobierno, fuimos todas las 7 fuerzas políticas. Establecer como obligación para poder caminar nosotros con Morena, que no hubiera más impuestos. Oye, ¿eso me eligió en la mesa? Sí. ¿Me fue suficiente? No. ¿Qué quiero para que me sea suficiente? Que quede en la Constitución. Que el sistema tributario no implicará más impuestos. Que quede y quedó en la Constitución, Juncal, está ahí, que no va a implicar más impuestos. Oye, esto entró con el pacto fiscal. Exactamente, en mayo. Oye, que no haya más burocracia, no me lo digas, que quede en la Constitución. Perfecto, quedó en la Constitución. Y que haya combate a la marginación y a la pobreza, perfecto, en la Constitución. Y esto se va traduciendo en ejercicios precisamente de diálogo, de construcción de política pública. Así funciona todo esto. Esto también para no concluir, pero rematar cuando menos esta primera intervención, Juncal, está completamente comunicado, socializado con el presidente de la República y con la agencia del partido. O sea, ¿estás queriendo decir que esto se platicó? Completamente. Porque mira, a mí me llama algo la atención. Tú me platicas de estas de bondades. Nuestra parte, ¿eh? Ajá, de su parte. Me platicas de estas bondades del pacto fiscal, pero los diputados federales de Jalisco, de Morena, pues sí lanzaron un comunicado en contra. Entonces ahí es donde pues ya no entiendo. O si es bueno o no es bueno. Es que hay también desconocimiento y espero que también se trate de eso. Los diputados federales también han tenido una buena intención de ayudar a los municipios, sin embargo no les ha sido tan posible. Okay. Hemos podido estar en diálogo, colaboración, y una de las cuestiones o los referentes más importantes es los alcaldes. Oye, diputados, échenos la mano, porque no tenemos tampoco recursos. ¿Por qué no tenemos recursos? Porque hoy el presidente está ejerciendo con mucha honestidad todo el presupuesto y lo está rediseñando el ejercicio del gasto. ¿Para qué? Para favorecer a los que menos tienen. Hoy el presupuesto federal está concentrado en los programas de bienestar que favorecen a madres solas, que favorecen a adultos mayores, que favorecen a estudiantes que no encuentran vinculación laboral, y eso es lo más importante. ¿Qué implica todo esto? Pues que el presidente llegó a acabar con sistemas de corrupción muy arraigados, de los moches y demás. ¿Qué pasaba antes con los diputados federales? Que eran los gestores de los alcaldes. Entonces llegaban allá y pues a través de un moche de entre el 10 y el 15% bajaban recursos y después hasta colocaban empresas. Eso el presidente López Obrador lo acabó de plano. ¿Qué provoca esto? Pues que del cambio de reglas, pues tenemos que también... Están desinformados los diputados federales. Yo creo que hay una desinformación, porque ya no hay entonces posibilidad de que los diputados puedan impulsar gestión de recursos directamente a los alcaldes. Pero ¿qué se puede hacer? Acompañarlos en la gestión de proyectos específicos a partir de las propias dependencias. Tampoco ha sucedido. ¿Pero qué se ha pasado? Que los diputados locales, los 8 diputadas, 5 diputadas y 3 diputados locales, hemos tenido mucha posibilidad y eficiencia para colaborar con todos los alcaldes. Puedes preguntarle a todos los alcaldes, y hoy tienen ese respaldo de una bancada y también un acompañamiento para lograr más beneficios en razón de la población que gobiernan. Chema, y bueno, yo te vi, eso es importante. Me estás viendo. Y te sigo viendo en estos momentos. Y mi uña. Te vi y tu uña. Y la uña. Te vi en la pelea del Canelo. Sí. ¿Cuánto te costó ese boleto? No, fue una cortesía. No costó, pero aproveché. La verdad es que no soy tan fan de llegar a las peleas en vivo. Porque ¿en cuánto andaba el lugar donde tú estabas sentado?
No lo sé, honestamente te mentiría si dijera Yo nomás vi algún los costo. precios y me asusté. Dije, no, o sea, o voy al Canelo o pago mi renta cara aquí en Guadalajara. Entonces dije, no, Estaba mejor me quedo sin exactamente, ir. pues prácticamente arrancando la cancha. Ahí es donde me toca mi espacio, pero fue un espacio para mí ¿Y muy te relevante. lo regaló un amigo? Sí, porque finalmente es también parte de lo que estamos generando. Un poco, ¿O al Canelo? no tengo el ¿No? gusto de conocerlo, a don Saúl Álvarez. Sí se llama Saúl, ¿verdad? Sí, Ujú, sí. Saúl Álvarez. Que me gustaría, la verdad es que sí le tengo mucho respeto y consideración por el liderazgo que ha ejercido en su deporte. Yo soy más fan del boxeo en tele porque ahí tengo el chance de la repetición, de la parte técnica, y en un espectáculo así, pues es más ir a socializar que a disfrutar o a estar observando un deporte, porque además lo ves muy lejos, no Sí. es tan Bueno, que cerca. tú fuiste a soltar madrazos a MC. Yo ahí te vi con una Exacto, camisa. esa es la intención, donde vimos que el público que finalmente estaría alrededor de este espectáculo es aquel público al que queremos dirigirnos para que se genere conciencia de que lo que se está haciendo, gestando en Jalisco no es bueno. Es una especulación en un mercado inmobiliario que está llevando como consecuencia darle al traste a muchos jaliscienses. Estamos rompiendo esperanzas, estamos rompiendo vínculos que humanizan a las personas y sobre todo estamos rompiendo la posibilidad de que crezcamos construyendo comunidad, generar identidad, inteligencia social, y eso está provocando este fenómeno económico. Al no tener posibilidad los chavos, los millennials hoy, de acceder a una primer vivienda porque es cara, tienen que optar por la renta. Y la renta también le está resultando prácticamente imposible por lo caro que están. Hay pinches rentas caras, ¿no? Antes de arrancar el podcast, yo inclusive te platicaba, Sí. yo tenía otro estudio, me tuve que mover porque la verdad la renta ya era impagable. Y bueno, me encantaría que el público pudiera ver, no solamente pues soy yo, es un hermoso equipo que está ahorita aquí con nosotros apoyándonos, y pues ahí es el momento donde dices, o pagamos sueldos o pagamos renta, Exacto. ¿no? Y es esta situación que sabes que va primero tu equipo, tu gente, que literalmente entrega el alma y corazón para que los videos salgan, para que la información esté circulando y que la gente esté informada, y pues no importa que uno no coma el mes, pero Y tienes que sacar adelante el te equipo. lo reconozco bien, porque es parte de la consecuencia del humanismo. Es cuando se tiene una iniciativa privada, llámese una empresa, se tiene primero que ponderar el trabajador, que es el insumo más importante, pero el que nosotros debemos garantizar también que debe haber una reciprocidad, las personas. Y hoy esta consecuencia de las rentas, de estas pinches rentas caras, han tenido también otra muy lamentable consecuencia. Están desplazando los jaliscienses a las periferias, con un asunto muy básico, Juncal, el que ya las personas que tenían posibilidad de renta o de alguna casa en los centros de núcleos de población, tenían todos los servicios públicos, seguridad, alumbrado, redes sanitarias, supervisión de rodamiento, basura, en fin, lo que implica servicios públicos. Cuando se ven con la obligación de desplazarse a las periferias, a los pantanos de Shrek, les digo, en Tlajomulco, desde que gobernaba ya el actual gobernador, que generó un caos en la Fosas vivienda. clandestinas. Entre otras cosas, hablo de la indignidad de la vivienda. Tenemos el segundo barrio más grande de Latinoamérica y está ahí, en Tlajomulco, Chulavista, donde las personas no pueden vivir con dignidad porque hay hacinamiento y eso no genera valor y no hay servicios. La gente tiene en Villa Acuafontana, en Tlajomulco, tienen que caminar 40 minutos para llegar a López Mateos para poder acceder a un derrotero que los conecte con otro derrotero para llegar a sus lugares de trabajo o de educación. Estas circunstancias también van en detrimento de la formación de los humanos, de las personas, y es lo que no estamos observando quienes alientan este fenómeno especulativo en el mercado inmobiliario. Y esa es precisamente el Canelo. Este público que asiste era quien queríamos concientizar también en alguna medida, y estamos siguiendo con esa posición de que tuvieran ellos cuando menos visibilizado que eso está generando más problemas. Están enriqueciéndose solo unos cuantos, pero están generando más problemas en lo social. Y eso pervierte tejido social y eso nos pervierte como sociedad. ¿Y desde el Congreso qué están haciendo? Estamos en este momento trabajando en 3 aspectos. Uno que ya es un hecho, Juncal. Para mí es muy importante siempre hablar de dignidad. Ya tenemos hoy en Jalisco garantizado desde la Constitución
Un texto maravilloso, hermoso, que garantiza el derecho a una vivienda digna. Y no solo en cuanto a este fin, sino la forma. El texto constitucional plantea dos elementos bien importantes. El primero, que toda vivienda digna deba caracterizarse por este primer elemento, un espacio privativo que permite el desarrollo individual de las personas y un espacio común, que es la segunda característica del texto, que permita el espacio común para el desarrollo de la familia. Dos, en este momento está en curso y en estudio ya en comisiones, espero pronto concretarla, la primer ley a nivel nacional sobre espacios públicos. La obligación por parte del Estado de garantizarle a los jaliscienses desde sus comunidades el acceso pleno a los espacios públicos, con seguridad, con alumbrado, con limpieza, con podas en caso de jardines, pero un elemento fundamental, que sea la obligación del Estado garantizarlos, pero que quien administre sea la propia sociedad. Estamos llegando al punto en donde la sociedad, la comunidad juncal, tenemos que hacernos cargo nosotros lo que nos resulte posible desde nuestro espacio. Y uno de los planteamientos que hago para la recuperación de los espacios públicos es que la gente se haga cargo, lo administre. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a... Como lo que hace el presidente con los caminos en Guerrero. Exactamente. Y lo que va a provocar el Tren Maya, lo que va a provocar la conexión que está logrando para el sur, en fin, todas estas consideraciones que generan identidad. Acuérdense que el humanismo mexicano tiene como centro a las personas y lo primero que tenemos que lograr es conciencia de lo público, construir comunidad, fortalecer el tejido social para que el desarrollo no solo sea, asegure que sea sano, sino también sea para todos. Y eso es algo para mí muy destacado. Y este tercer elemento que estamos abordando, que son las pinches rentas caras. ¿En qué consiste una propuesta que en este momento estamos ya como alternativa concretando? En que el Estado, los de lo público, podemos encontrar la forma en asegurar que haya asequibilidad en la vivienda, pero sobre todo en vivienda de alquiler. En que los espacios públicos que tiene Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y el propio gobierno del Estado hoy puedan garantizarse en destino para construcción de vivienda popular de interés social, buscando también una palanca con banca de social como Banobras, que permita a nosotros donar el terreno con un crédito, poder construir una vivienda asequible y con la renta que van a pagar los usuarios pueda estarse amortizando este crédito. ¿Por qué lo veo tan viable? Lo más costoso hoy del fenómeno económico en el mercado inmobiliario es la tierra. Es lo más costoso. El terreno. El terreno. Entonces, si tú lo estás aportando, entonces te estás disminuyendo un gran porcentaje al costo total de la renta. Yo casi te aseguro que andamos por los 60% si aportamos el terreno. Si buscamos este crédito a partir de la banca social que permita construir vivienda, entonces nos va a permitir ofrecer una vivienda de alquiler a muy bajo costo, que sí sea en razón del ingreso de los tapatíos, y no como dice el alcalde perdido de Guadalajara, cuando ofrece una vivienda de 2.6 millones de pesos, que si lo quieren los tapatíos que trabajen más, ante la incomprensión de cuánto ganan. Un jalisciense promedio hoy gana entre 8 y 12 mil pesos máximo, mensual, no ganan más. Para una vivienda como la que ofrece Lemus en Guadalajara de 2.6 millones de pesos, pues es completamente imposible. Inaccesible. Inaccesible. Para ese efecto, para acceder a una vivienda de ese costo, cualquier jalisciense debiera estar ganando más o menos entre 24 mil y 30 mil pesos para amortizar un crédito bancario, que anda con una tasa promedio de los 12, baja. Es decir, la alternativa la estamos por concretar y en los próximos días la habremos de hacer pública. Y que en ese sentido concuerdo, digo, yo soy joven, yo he escuchado al presidente que dice que pues no está mal que los jóvenes vivamos con nuestros padres, ¿no? Eso ha ayudado también a reforzar el tejido social, pero también ya hay un momento donde uno abusa y efectivamente comienzas a ver propiedades y pues ves que pues no alcanza, no te sale y pues todavía pues hay un camino que recorrer para lograr ese sueldo que tú mencionas, que aproximadamente después de salir de la carrera yo le calculo que hasta los 6, 7 años, 6, 7, casi 10, empiezas a ver ese tipo de sueldos. Si encontrarte chamba prontito, Prontito, y hay que decirlo, como es.
Entonces, ese es el proyecto que hoy se está llevando en estos momentos. En estas 3 etapas ya hemos garantizado ya el derecho a la vivienda digna con estas 2 características, el espacio privativo y el espacio común. Estamos trabajando sobre la ley de espacios públicos para que el Estado se obligue a la recuperación, garantizando su seguridad, su limpieza, su iluminación, pero dotándole a la sociedad de un modelo jurídico que le permita administrarlo porque ya no confiamos en el Estado. Eso también hay que decirlo. O sea, no estamos confiando en el Estado. Han sido ineficientes desde el gobierno del Estado. Ha sido una oportunidad perdida cuando se jugó con la ¿qué esperanza tanta de los unidad jaliscienses. hay de regidores, presidentes municipales a este proyecto? La verdad que yo no he visto... ¿A qué proyecto? A lo que tú estás mencionando, como este respaldo, porque, bueno, vamos a decirlo en realidad, o sea, y yo lo viví en la campaña de 2021, uno se enfrenta a un monstruo, ¿no? Sí. O sea, no hubo o sea, el dinero que se derrochó para mantener a Movimiento Ciudadano y que llegaran los diputados que hoy representan a ese partido que es un movimiento inmobiliario y que yo lo he dicho, o sea, no nomás con leyes. Yo soy una persona de instituciones, creo en la ley, soy abogada, pero no nomás va a ser con una ley. O sea, sí se necesita un apoyo, respaldo de presidentes municipales, regidores. ¿Se cuenta en Jalisco con eso? Por fortuna sí, Juncal. Llevo ya un recorrido de algunas semanas que han sido muy intensas, días ya de arduo trabajo, pero con la satisfacción de que he encontrado grandes coincidencias. La gente en Jalisco es maravillosa. Y este impulso que hace Morena para poder poner al centro a las personas desde lo público también está generando eco en otras latitudes. Sobre todo me referiría a Nayarit y Colima, que han volteado para acá a pedirnos también de qué forma estamos trabajando estos proyectos. Pero hoy te puedo decir que de la mayoría de los alcaldes de Morena ha habido plena coincidencia y acompañamiento con esta intención de construir esta agenda sobre un cambio humanista que garantice la transformación en Jalisco. Hoy tenemos ya por recorrido 76 municipios de Jalisco. Y estos recorridos es precisamente para llegar a dialogar con las personas y encontrar las coincidencias de lo público, de la conciencia del deber de construir comunidad, pero también de transformar Jalisco. Estamos encontrando mucho eco, nos está yendo muy bien y por eso es que la agenda está dando resultados, la agenda es del Congreso del Estado. Ha habido, por supuesto, piedras en el camino. Sin embargo, yo soy como el presidente López Obrador, sin ánimo de compararse, porque no hay punto de comparación. El señor es todo un fenómeno, cual lo veo, por supuesto, para arriba, nunca de forma horizontal, pero sigue siguiendo su ejemplo. Yo soy una persona tesonera, que nunca se va a parar a tirarle piedras a los perros que le darán a uno en el camino. Chema, nos vamos acercando al final de este podcast. Algo que fue evidente. ¿Por qué? A mí ya me está gustando. Ya te gustó ser youtuber, sí, influencer. Sí. Chema, fue evidente cuando tú llegas, ya mencionamos esto hace unos minutos, ¿no? Cuando tú llegas al Congreso, esto fue después de las elecciones 2021, pues hubo varios periodicazos, ¿no? Hacia tu persona. ¿Todavía? La pensión FIFI. La pensión FIFI. Ok. Pues, ¿qué pues con eso? ¿No? Curiosamente pues sale FIFI, esta información, dorada, la empieza a circular Milenio, si mal no recuerdo. Mural, perdón, que viene siendo como el reforma de el día de 2 Jalisco, de junio. Para los que no sean de 2 de Jalisco. junio del año 2021. Y bueno, es cuando se anuncia, Chema Martínez va para el Congreso y va a ser, bueno, el representante de la bancada de Morena. Explico un poquito que pero es tenía una pensión FIFI, pero ¿no? bueno, según yo tienes una pensión dorada. No, pero aquí en la nota. En la nota así era una pensión FIFI, definitivamente, que es inclusive, yo leí la nota y, o sea, haciendo una investigación, no son 10 veces más que una persona, pues un jalisciense de a pie, ¿no? O sea, son cantidades, estamos hablando de 108,000 pesos mensuales. En aquel entonces se decía en la nota que la empezaste a cobrar en 2019, creo que tenías 40 y no sé, eso decía la nota, 49 años. Digo, de entrada, pues quién se pensiona ya a esa edad, ¿no? Y muy buena pensión. Entonces, pues, ¿qué pasó con eso, no? Si va en contra de, pues, lo que hoy estamos luchando, las pensiones doradas de los ministros, los sueldos. Explícanos qué está pasando con eso.
me gustaría escucharte. Bien. En Jalisco tenemos, a diferencia de otros estados, varios regímenes de seguridad social, pero uno lo voy a destacar porque es un régimen completamente inédito en términos del modelo administrativo y se llama Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Este instituto tiene como cobertura a aquellos trabajadores que por conducto de sustitución se hayan conveniado con pensiones del Estado. ¿Qué implican estos convenios? Una vez que la autoridad, llámese municipio o gobierno del Estado, convenia con pensiones, se compromete a retener un porcentaje del ingreso del trabajador y el mismo porcentaje el patrón lo aporta directamente a pensiones. Entonces se hace un fondo, digamos, bipartita, ¿no? De origen. La aportación del trabajador y la aportación del patrón. Y esto lo administra este Instituto de Pensiones. Entonces tú, a lo largo de tu trabajo en el servicio público, vas aportando en esta retención. Y tienes derecho a un préstamo, tienes derecho a medicina, al acceso a la salud. A la salud. Sí, mamá es pensionada de Entonces, IPEJAL. Tienes un montón de prestaciones bastante muy destacables con respecto a otros sistemas de pensiones. Y cuando tú concluyes una vida de trabajo, en el supuesto que yo lo hice, eran 20 años cotizando a pensiones, es decir, dando mi aportación a pensiones, con 30 años de servicio público. Y es así. Nomás que en la nota decía que tú entraste a trabajar desde los 13 años. Y en el CIAPA. En el CIAPA. Y de hecho hay una caricatura con un gorrito, Sí. El Chemita con un gorrito en el CIAPA. ¿Es legal? O sea, hasta creo que No. usaron de ti los del Exacto. CIAPA. No, mira, la verdad es que ahora sí que le cae al que no le eche de más, ¿no? Ha habido muchas mentiras porque finalmente es algo que sí es atractivo para los detractores. La famosa pensión fifí dorada, de oro, como le han puesto de llamar. Concluyo más o menos. Pero no entraste a los 13 al CIAPA. No, nunca, no, eso es ilegal. Más, ni la OIT lo había permitido, porque la OIT permite el trabajo a partir de los 15 años. Sí. No fue el caso. Y tampoco en el CIAPA, además, a la fecha no conozco en el CIAPA, nunca en mi vida he ido a pagar un recibo del agua. Pero bueno, le caiga al que no le eche más. Ahí estaba toda la caricatura, creo que es de Cucho, si mal no recuerdo, estaba monísima en la caricatura, el Chemita con un gorrito que dice el CIAPA, ¿no? Sí. Completamente falso. Bueno, cuando ya se dan estos supuestos, entonces ya entras tú a solicitar tu pensión. Y la pensión se puede solicitar dentro de los 6 meses previos al cumplimiento de estos 2 años, según sea el caso. Si esto al 100%, tienes que cumplir 20 años cotizados y 30 de servicio. Si es por porcentaje, solo los 20 cotizados, ¿no? Bueno, ahora ya hay un tercer supuesto que es por edad, que es a partir de la reforma de noviembre del año 2009, aquí en Jalisco. Se da mi supuesto el primero. 20 años cotizados y 30 años de servicio, y yo 6 meses antes del vencimiento de los 30 años de servicio es que meto el trámite. Y no fue 2019, también lo decía la nota, sí. No, fue a partir de junio 2020. Es cuando se aprueba la pensión y se empieza a otorgar. No obstante, es bien importante destacar que no se está percibiendo la pensión. Yo no tengo un ingreso en una pensión. Tú no recibes esa pensión. No. Y nunca la has recibido. Sí, en algunos meses la recibí. Ya te la quitaron. No, cuando uno se reincorpora al servicio público, que es mi caso, que regresas. Está prohibido recibir 2 ingresos. Okay. Prohibido. Está prohibido por la ley, está penado. Nadie puede recibir 2 ingresos en función de lo público porque está penado. Y esa pensión se suspende. Nunca se otorga más. Hasta en tanto que tú salgas del servicio público y quieras retomar exactamente. Pero no te darían, por ejemplo, lo que llevas ahorita sin cobrar, no te lo regresarían. No. Eso lo perdiste. Eso se pierde. Y no solo ahora se pierde, se hace una reforma en el 2020, si mal no recuerdo, que aquí en Jalisco, en donde hoy ya está topada también. Ya no hay un tema de incremento en función de esta comprensión con el ingreso general, están ya topadas estas pensiones. Y tampoco no recibía 118, son
como 92,000 pesos promedio, lo que implica la pensión fifí, dorada, de oro, que les encanta a mis detractores. Sí, yo te voy a decir, ¿dónde para ir a meter el currículum? Exacto, donde les encanta ponerle motes y sombreritos, pues, a este asunto. Pero esta es básicamente la neta, Juncal. O sea, está suspendida, nunca trabajé en el CIAPA, no fue a los 13 años. O sea, tú le metiste lana. Y yo coticé de forma, aportando voluntariamente cuando me fui al Senado de la República. Ah, ok. Entonces ahorita no la recibes. No. ¿Cuánto tiempo la recibiste? 9, 10 meses debieron sido promedio, hasta que no solicito que suspenda porque estaba previo incorporarme ya en mi calidad de diputado local. Oye, Chema, pues ahora sí ya te prometo que vamos llegando al final de ¿Y por qué me amenazas? Pero mira, Juncal? yo No, venía de camino aquí al estudio y yo veo por un lado, a ver, espérame tantito aquí. No, escucho un vibrador. Ah, es Chema, no pasa nada. Oye, no, acláralo, porque se escuchó un vibrador y es Chema. No, se escuchó un teléfono vibrando. No. Así pues, se hacen las notas. Así se hacen los chismes. Así se hacen las notas. Al rato va a ver. Salen los títulos. Chema con un vibrador y esas cosas, y luego con el CIAPA. Y no, peor tantito, no. Chema, yo venía de camino y veo por un lado es Chema y al lado Adán. ¿Qué onda con eso? ¿Dónde los viste? Pues yo venía de camino y veo ahí Yo también he visto algunas cosas que dicen Chema, pero la verdad es que desconozco de quién son. Sí me gusta cómo se ve, y además coincide con mi apócope de mi nombre. Yo soy José María Martínez, pero sí he visto algunas pintas que no son mías, Juncal, es también importante precisarlas. Y también he visto de Adán. Qué bueno que incluso ver las juntas, en algún momento también me genera satisfacción porque apoyas a Adán Augusto. Porque yo sí estoy completamente convencido de que para que la transformación continúe en este país con el impulso obradorista de incrementar el bienestar, de favorecer a los que menos tienen, poniendo siempre los más vulnerables, creo que debe ser alguien con la formación y la capacidad demostrada que ha tenido Adán Augusto López Hernández. Tú ya públicamente vas con Adán Augusto. Yo estoy incluso con toda la intención de que en cada oportunidad le podemos plantear muchas de las personas de Jalisco que Adán sí se interese en buscar la candidatura. El sábado pasado estuve en un evento en Tonalá, presente construyendo agenda legislativa, donde le pedí a las personas también que consideran esta posibilidad. Invitar a Adán a que sí se involucre en este proceso para que sí logremos que sea quien continúe el obradorismo en la cuarta transformación siendo el presidente de la República. ¿Pero por qué dices que sí se involucre? Pues según yo sí está involucrado, ¿no? ¿Va en la carrera? Sí, pero no está, de más que siempre hay un rajando. Impulso. No, nunca. Me refiero que sí debe involucrarse. Hoy no hay campañas, pues están, por supuesto, las llamadas corcholatas haciendo su chamba, pero también para efectos de formalizar una aspiración hay que tener ese respaldo social, y estoy trabajando en ello para que en Jalisco Adán tenga un gran respaldo social y lo podamos también colaborar exactamente para que sea el próximo presidente de la República. ¿Y tú? ¿Dónde te ves? ¿Seguirás en el Congreso? Estamos trabajando con las personas, esforzándonos de forma común para lograr más conciencia y coincidencia en la posibilidad de un cambio humanista, pero en la probabilidad de que sin duda en Jalisco 2024 habrá de llegar la transformación. Y en ese camino estoy. Candidaturas en este momento no tengo yo en mente, porque además dentro del marco legal no me lo permite ahorita, y hay que ser respetuosos de las reglas. Eso habrá de definirse cuando el calendario ya lo permita, lo legal, y en aquella ocasión te podré ya decir, Juncal, con mucha claridad si busco una candidatura o no. Hoy mi intención, mi vocación, mi área de oportunidad y de servicio es lograr la mayor de las coincidencias posibles con la gente maravillosa de Jalisco para que el 2024 haya una transformación. ¿Y cómo se hace? A través de un cambio humanista, y eso implica conciencia para construir comunidad juntos pensando en los más vulnerables. Muy bien, Chema, pues bueno, agradecida por habernos permitido aquí tenerte primera vez, te estrenaste aquí en el charro político. Y además veo que es duro el charro, qué bueno que es duro el charro político. Mira, hay una obligación. Hay que ver la neta, ¿no? Hay que ver una obligación.
Tal vez algunos no lo puedan ver, pero sí traemos aquí unas placas que son el reflejo del apoyo de la gente. Y bueno, son dudas que teníamos los jaliscienses, son dudas que tenía tu amiga Juncal Solano. Y bueno, creo que es bueno preguntar, ¿no? Sí. Y es algo que el presidente nos invita todos los días a cuestionar, a que no hay una verdad absoluta, aprender de los errores del pasado para no cometerlos. Y creo que en esta sintonía estamos y siempre hemos estado en el charro político, lo he dicho, estos espacios están abiertos para las personas que estén comprometidas con la transformación. Agradezco el que el día de hoy estés aquí con nosotros. De mi parte sería todo. No sé si te gustaría mandar algún mensaje, algo. Pues que sigamos todos en sintonía para que estemos informados de lo que implica el obradorismo en este país, el humanismo mexicano, para que, como él dice, que nadie se cuelgue de su nombre, pero que sí nos sumemos a sus causas, sus principios. Y ahí vamos a encontrar la retribución que la sociedad nos requiere, nos exige a quien estamos sirviendo desde lo público. Chema, pues muchas gracias, familia. Con esto concluimos el podcast del día de hoy. Recuerda darle like y nos vemos hasta la próxima. Yo estoy acá. Adiós. Sí. Bye.